Hola, bienvenido a Para Dormirse. Busca una posición cómoda, relaja el cuerpo, y deja que esta historia te acompañe hasta el sueño. En tiempos de guerra y desesperanza, una voz inesperada se alzó entre el ruido de las armas. No era reina, ni noble, ni guerrera, y aún así cambió el rumbo de una nación. Esta es la historia de una joven que luchó por lo que creyó, inspiró a un pueblo entero y pagó el precio más alto por mantenerse fiel a su voz. Bienvenidos a la historia narrada de Juana de Arco. Capítulo 1. Parte a un reino cansado y una niña que aún no sabe su nombre. En la historia en la Francia de comienzos del siglo XV, el tiempo parecía avanzar con pasos pesados. No era una tierra en calma, sino un reino fatigado, marcado por años de disputas, lealtades divididas y una guerra tan larga que muchos ya no recordaban cómo había sido la vida antes de ella. Las aldeas dormían temprano, no por costumbre sino por prudencia. Las campanas sonaban más para advertir que para celebrar, y el futuro se sentía incierto incluso en los gestos más pequeños: una cosecha, un viaje, un nacimiento. La llamada Guerra de los 100 años llevaba décadas desgastando a Francia. No era una guerra continua de batallas constantes, sino una herida abierta que nunca terminaba de cerrar. Inglaterra reclamaba el trono francés, los nobles se enfrentaban entre sí, y el pueblo, como casi siempre, vivía entre decisiones tomadas muy lejos de sus manos. El rey Carlos VI, frágil en cuerpo y mente, no lograba sostener el peso de la corona. En su ausencia, otros hablaban por él, otros decidían, otros conspiraban. La corte era un lugar de sombras y susurros, mientras en los campos la gente seguía sembrando, rezando y esperando que el invierno no fuera demasiado cruel. En este mundo cansado, donde la fe era refugio y la tradición un ancla, la religión no era solo una creencia, sino una forma de entender el orden del universo. Dios estaba presente en cada decisión, en cada enfermedad, en cada victoria y cada derrota. Soñar, rezar y obedecer eran actos profundamente unidos, y es aquí, lejos de palacios y ejércitos, donde comienza nuestra historia, no con una espada, no con una bandera, sino con el sonido del viento entre los árboles y el canto lejano de una iglesia rural. En el pequeño pueblo de Domremy, situado en una región fronteriza, donde las lealtades podían cambiar de un valle a otro, nació una niña. Alrededor del año 1412, su nombre era Juana. Domremy no era un lugar importante en los mapas, pero sí en la vida cotidiana: casas de madera y piedra, caminos de tierra, huertos modestos, y un ritmo marcado por el sol y las estaciones. Allí, la guerra se sentía como un eco lejano, pero nunca como algo completamente ajeno. A veces llegaban noticias, otras veces rumores, y en ocasiones, hombres armados atravesaban la región, dejando tras de sí silencios incómodos. Juana creció en una familia campesina. Su padre, Jacques d'Arc, era un hombre trabajador, severo pero responsable. Su madre, Isabelle, le enseñó las oraciones, las historias de los santos y la importancia de la compasión. No sabían leer ni escribir, pero sabían observar el cielo, escuchar la tierra y respetar aquello que no se comprende del todo. Desde pequeña, Juana fue distinta, no de forma llamativa, sino silenciosa. No buscaba destacar, pero tampoco pasaba desapercibida. Tenía una atención profunda hacia el mundo que la rodeaba, una manera de escuchar que iba más allá de las palabras. Le gustaba ayudar en el hogar, cuidar animales, acompañar a su madre a la iglesia. Dicen que rezaba con una concentración poco común para su edad, como si el tiempo se detuviera a su alrededor. No era una niña triste, pero sí reflexiva. No era ajena a la risa, pero encontraba consuelo en el silencio. En Domremy, las historias se contaban junto al fuego, relatos de santos, de milagros antiguos, de profecías vagas que hablaban de una doncella que algún día salvaría a Francia. Nadie las tomaba demasiado en serio. Eran palabras para pasar la noche, para dar esperanza cuando escaseaba. Juana escuchaba esas historias, no con fascinación infantil, sino con una atención serena, como si algo en ellas resonara suavemente, sin todavía tener forma. Aún no sabía leer el mundo, pero el mundo ya comenzaba a mirarla. Mientras tanto,
Francia seguía desangrándose lentamente, las alianzas cambiaban, las ciudades caían y el pueblo seguía adelante, día tras día, sin saber que, en un rincón tranquilo del reino, una niña estaba creciendo con un destino que nadie, ni siquiera ella misma, podía aún imaginar, y así, entre oraciones simples, caminos de barro y campanas al amanecer, comienza esta historia, no con estruendo, sino con una calma profunda, como si el propio tiempo contuviera la respiración. Descansa, la noche es larga, y Juana todavía es solo una niña. Capítulo 1. Parte de los primeros silencios y las voces que no buscan ser oídas. Juana creció como crecen los niños del campo, aprendiendo más con las manos que con las palabras, más con la observación que con la enseñanza directa. Cada día tenía una forma parecida al anterior y, sin embargo, ninguno era igual del todo. El clima, los animales, los gestos de los adultos, todo iba dejando huellas pequeñas, casi invisibles. En su manera de estar en el mundo, no asistía a ninguna escuela, su educación era la del hogar, la de un trabajo compartido, la de las historias escuchadas con atención. Sabía coser, sabía hilar, sabía esperar, y sabía, sobre todo, escuchar. Tombre Maya estaba cerca de territorios en disputa y aunque no era un campo de batalla, la guerra se filtraba en la vida cotidiana como una corriente subterránea. Algunas familias huían temporalmente, otras regresaban con relatos incompletos, y los adultos hablaban en voz baja cuando creían que los niños no estaban atentos. Juana sí lo estaba. No porque buscara entender la política o la guerra, sino porque percibía el miedo, la resignación y esa extraña mezcla de esperanza y cansancio que flotaba en el aire. Había aprendido pronto que el mundo podía cambiar sin avisar. Fue alrededor de sus 13 años cuando comenzaron las experiencias que marcarían su vida para siempre. No llegaron como un relámpago, ni como un sobresalto violento, sino con la misma suavidad con la que llega una idea insistente cuando todo está en silencio. Juana estaba en el jardín de su casa, en una tarde clara, cuando sintió por primera vez que algo la llamaba. No era una voz como las demás, no tenía urgencia ni amenaza, era, según ella misma contaría más tarde, una presencia acompañada de luz, una sensación de claridad más que de sonido. No habló de ello de inmediato. Juana guardaba las cosas importantes como se guarda el agua en tiempos difíciles, primero dentro, luego con cuidado. Durante un tiempo, continuó con su vida cotidiana, como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro todo comenzaba a ordenarse de una manera nueva. Con el paso de los meses, esas experiencias se repitieron. Juana las asociaba con figuras sagradas que conocía por las historias y las imágenes de la iglesia. San Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita, no las veía como mensajeros de temor, sino como guías serenas, firmes, constantes. Le hablaban de una misión. Pero no con palabras duras, le hablaban de Francia, del sufrimiento del pueblo, y de un deber que aún parecía imposible para una joven campesina que jamás había salido de su región. Estas experiencias no la alejaron de la fe común, al contrario, la hicieron más devota, más cuidadosa con sus actos, más consciente de cada decisión. No buscaba convencer a nadie, ni destacar, ni ser vista. Durante años guardó silencio, solo con el tiempo comenzó a compartir fragmentos con personas de confianza, y aún así, siempre con prudencia, sabía que el mundo no era amable con aquello que no entendía. Mientras tanto, la situación de Francia empeoraba. En 1420, el Tratado de Troyes dejó al heredero legítimo, el joven Carlos, prácticamente despojado de su derecho al trono. Los ingleses y sus aliados avanzaban con firmeza, y muchas ciudades importantes ya no respondían a la corona francesa. Para el pueblo, esto no era una cuestión de tratados, sino de identidad. ¿Quién gobernaba realmente? ¿A quién debían lealtad? ¿A quién podían rezar sin temor? Juana escuchaba todo esto como quien observa una tormenta a lo lejos. Sabía que algo debía hacerse, aunque todavía no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera una muchacha sin armas podía influir en un reino entero. Lo que sí sabía era que no podía ignorar aquello que crecía en su interior. Con una calma insistente, no se volvió arrogante, ni impulsiva, al contrario,
se volvió más contenida, más firme en sus convicciones, menos dispuesta a aceptar un destino pasivo. En un mundo donde a las mujeres se les pedía obediencia y silencio, Juana desarrollaba una obediencia distinta, no a los hombres, sino a aquello que sentía como verdadero. Hay un detalle poco conocido que quienes la conocieron recordarían después: Juana tenía una memoria extraordinaria para las palabras escuchadas, pero poca paciencia para las discusiones vacías. No le gustaban los adornos innecesarios, ni las explicaciones largas, prefería lo esencial, lo claro, lo directo. Con el paso del tiempo, la idea de acudir al Delfín Carlos, el heredero desplazado, comenzó a tomar forma, no como un impulso repentino, sino como una certeza que madura lentamente, como el trigo antes de la cosecha. Aún faltaban pasos importantes, aún habría dudas, negativas y miradas incrédulas, pero el camino ya estaba trazado en lo más profundo de su calma. Juana seguía siendo una joven campesina, sí, pero ya no era solo eso. En el silencio de Domremy, entre campanas y oraciones, algo se preparaba para moverse, con una paciencia infinita. Descansa, la noche sigue abierta, y la historia apenas comienza a desplegarse. Capítulo 2. Parte A. El primer paso fuera del hogar. Llegar a una decisión no siempre significa comprenderla del todo, a veces es apenas aceptar que algo ya no puede seguir esperando. Para Juana, ese momento no llegó con estruendo, sino con una serenidad firme, casi inevitable. Había pasado su adolescencia escuchando, observando, guardando. Ahora, ya cercana a los 16 años, sentía que el silencio comenzaba a pesarle, no como una carga angustiante, sino como una puerta que pedía abrirse. El mundo fuera de Domremy seguía siendo grande y desconocido. Juana nunca había viajado lejos, nunca había hablado con nobles, nunca había pisado una ciudad importante, y sin embargo, su convicción no dependía de la experiencia, sino de una claridad interior que no buscaba aprobación. Su primer intento fue simple, casi ingenuo. Acudió a Robert de Baudricourt, un capitán local en la ciudad de Vaucouleurs, hombre encargado de mantener el orden en nombre del Delfín Carlos. No fue una visita solemne. Juana no llegó con símbolos ni discursos, sino con palabras breves y directas. Pidió escolta para llegar hasta el heredero, nada más, nada menos. La respuesta fue una sonrisa incrédula, no de crueldad, sino de costumbre. Una joven campesina, hablando de misiones divinas y del destino de Francia, no encajaba en los asuntos militares. Baudricourt la envió de vuelta a casa con una mezcla de burla y paciencia. Juana regresó a Domremy sin rabia, sin vergüenza, sin dudar. Esperó. Ese detalle es importante. Juana sabía esperar. No discutió, no levantó la voz, no intentó convencer a la fuerza. Siguió con su vida, con su trabajo, con sus oraciones. Pero algo había cambiado. Ya no se trataba de si debía partir, sino de cuándo. Con el tiempo, sus palabras comenzaron a circular, no porque ella las difundiera, sino porque quienes la escuchaban sentían que había en ellas una firmeza extraña, una tranquilidad poco común. No hablaba como quien busca atención, sino como quien transmite un mensaje que no le pertenece del todo. Volvió a Vaucouleurs. Esta vez, el contexto era distinto, las noticias eran sombrías, los ingleses avanzaban, Orleans estaba amenazada y el ánimo general se volvía más oscuro. En momentos así, las personas escuchan con otros oídos. Baudricourt la recibió nuevamente, ya no con burla abierta, sino con cautela. Juana habló poco, pero con claridad. Anunció derrotas antes de que ocurrieran, habló de decisiones urgentes y, sin proponérselo, comenzó a sembrar inquietud. No convenció a todos, pero sí a los suficientes. Finalmente, se le concedió lo que pedía, una pequeña escolta para atravesar territorio enemigo y llegar hasta Chinon, donde se encontraba el Delfín Carlos. El viaje fue largo y silencioso, no hubo gestos heroicos, ni discursos encendidos. Juana vestía ropa sencilla, práctica, adaptada al camino. Atravesaron pueblos, campos desnudos por el invierno, y caminos donde el peligro era más sugerido que visible. Durante el trayecto, Juana no mostró miedo, no porque no lo sintiera, sino porque no le daba poder. Hablaba poco, observaba mucho, y parecía llevar consigo una calma que contagiaba.
Al llegar a Chinon, el contraste fue abrumador: castillos, guardias, protocolos, miradas curiosas. Juana, una muchacha del campo, entraba en un mundo donde cada gesto tenía un peso político. Carlos no la recibió de inmediato. La corte dudaba, analizaba, desconfiaba, pero finalmente se produjo el encuentro. Hay muchas versiones sobre ese momento. Algunas hablan de pruebas, de engaños deliberados, de intentos por confundirla. Lo cierto es que Juana reconoció al delfín sin dificultad, aunque él no se presentara abiertamente. No habló como una súbdita temerosa, ni como una visionaria exaltada. Habló con respeto, pero sin sumisión excesiva. Le habló de Francia, de su deber, y de una coronación que aún parecía lejana. Carlos escuchó, no porque entendiera todo, sino porque algo en la presencia de Juana rompía la inercia del desaliento. No prometía victorias inmediatas, sino sentido, y eso, en tiempos de derrota, era algo raro. Antes de permitirle cualquier acción, Juana fue examinada. Teólogos, clérigos, médicos, no buscaban comprenderla, sino descartar peligros. Durante semanas, respondió preguntas, explicó su fe, mostró coherencia, no cayó en contradicciones, no mostró arrogancia. Finalmente, Carlos tomó una decisión: Juana recibiría apoyo limitado, no un ejército completo, no un mando absoluto, pero sí la oportunidad de acompañar una expedición para socorrer Orleans. El paso estaba dado. Juana había salido de su aldea, había cruzado territorios hostiles, había hablado ante un rey sin corona, y ahora, sin haber levantado una espada, estaba a punto de entrar en la historia. Descansa, el camino es largo, y aún quedan muchas noches por recorrer. Capítulo 2, parte B. Entre estandartes y silencios compartidos. Cuando Juana fue asignada a la expedición hacia Orleans, no hubo celebraciones ni aplausos. La decisión se tomó con cautela, casi en voz baja, como si nombrarla demasiado fuerte pudiera romper algo frágil. Para los hombres de armas, acostumbrados a jerarquías claras y órdenes directas, la presencia de una joven campesina resultaba desconcertante. No llevaba el porte de un comandante, no hablaba con la voz del mando tradicional, y sin embargo, cuando estaba presente, algo se ordenaba. Juana no impuso disciplina con castigos, sino con ejemplo. Pidió que se evitara el saqueo innecesario, que se respetaran los lugares sagrados, que las oraciones no fueran solo palabras repetidas, sino un momento real de quietud. Algunos se burlaron en silencio, otros, simplemente, obedecieron, no por miedo, sino porque sentían que aquella joven no buscaba controlarlos, sino recordarles por qué estaban allí. Recibió una armadura sencilla, adaptada a su cuerpo, no como símbolo de guerra, sino de protección. No era un disfraz, ni una provocación, era una herramienta más en el camino. También se le confió un estandarte blanco, bordado con figuras religiosas, que Juana prefería portar antes que cualquier arma. Decía que su función no era herir, sino acompañar. El viaje hacia Orleans fue lento y vigilado. Los caminos estaban marcados por la desconfianza y el cansancio. Las ciudades miraban con recelo, los soldados con expectativa contenida. Juana hablaba con quienes se le acercaban, escuchaba a los heridos, y nunca prometía más de lo que creía posible. Orleans era un punto crucial, no solo por su ubicación estratégica, sino porque su caída habría significado el colapso final de la resistencia francesa. La ciudad llevaba meses sitiada, aislada, esperando un auxilio que parecía no llegar nunca. Cuando Juana entró en Orleans, no lo hizo como una salvadora proclamada, sino como una presencia inesperada. Los habitantes no vieron en ella una guerrera temible, sino una figura que caminaba sin apuro, con la mirada clara y una serenidad que contrastaba con la angustia acumulada. No dirigió grandes discursos, no prometió milagros inmediatos, habló de resistir, de no rendirse, de confiar, y eso, en ese momento, era suficiente. La moral comenzó a cambiar antes incluso de que se libraran combates, no porque Juana trajera nuevas estrategias, sino porque devolvió algo que se había perdido: la sensación de sentido compartido. Los soldados ya no se sentían piezas aisladas, sino parte de una historia que aún podía continuar. Juana insistía en actuar con prontitud, no por impulsividad, sino porque sentía que la espera prolongada era más peligrosa que el movimiento.
algunos comandantes dudaban, otros discutían, ella escuchaba, pero no se perdía en debates interminables. Cuando finalmente se avanzó, lo hizo con decisión contenida. Juana no buscaba el enfrentamiento directo ni la violencia innecesaria, estaba presente, visible, sosteniendo su estandarte como un punto de referencia constante. Fue herida en uno de los enfrentamientos, pero no se retiró de inmediato, no por temeridad, sino porque entendía que su presencia tenía un peso simbólico mayor que cualquier orden. Cuando finalmente se replegó, lo hizo con calma, sin dramatismo, como quien acepta el dolor sin dejarse definir por él. Poco a poco, el cerco de Orleans se fue debilitando, no de un solo golpe, sino como se desgasta una cuerda cuando se tensa demasiado tiempo. La ciudad resistió, y esa resistencia se convirtió en un punto de inflexión. La noticia se extendió, una joven había acompañado la liberación de Orleans. No una general experimentada, no un noble con linaje, sino una campesina con una fe tranquila y una convicción difícil de explicar. Para Juana, no hubo orgullo desmedido, agradeció, rezó y siguió adelante. Sabía que aquello no era el final, sino apenas un paso más. La guerra continuaba y el camino hacia la coronación de Carlos seguía siendo incierto. Pero algo había cambiado en el ánimo del reino. Descansa, deja que esta calma te envuelva. Capítulo 3. Parte a el camino hacia el centro del reino después de Orleans. Nada volvió a ser exactamente igual, no porque la guerra hubiera terminado, ni porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque la sensación de inevitabilidad había cambiado de dirección. Hasta entonces, muchos sentían que la derrota era solo cuestión de tiempo. Ahora, por primera vez en años, existía la posibilidad de avanzar no por ambición, sino por restauración. Juana comprendía esto con claridad tranquila. Sabía que liberar ciudades era importante, pero no suficiente. El reino necesitaba algo más profundo, algo que uniera lo visible con lo invisible, y ese algo era la coronación del delfín Carlos en Reims, la ciudad tradicional de los reyes de Francia. No era un trayecto sencillo. Reims se encontraba en territorio peligroso, rodeado de ciudades leales al enemigo o demasiado temerosas para tomar partido. Muchos consejeros aconsejaron esperar, asegurar posiciones, no arriesgar lo poco ganado. Juana no discutió con aspereza, escuchó, reflexionó, y luego habló con la misma calma de siempre. Decía que el momento era ahora, no porque fuera fácil, sino porque el ánimo del pueblo era una puerta abierta que no permanecería así por siempre. Carlos dudaba, no por falta de fe, sino por exceso de prudencia. Había vivido demasiado tiempo en la incertidumbre, y la costumbre del cuidado a veces pesa más que el riesgo. Finalmente, aceptó. La marcha hacia Reims no fue una campaña de conquistas violentas, sino un recorrido sorprendente. A medida que avanzaban, muchas ciudades abrían sus puertas sin resistencia, no porque Juana llevara un ejército imponente, sino porque llevaba una señal de continuidad, de orden, de algo reconocible en medio del caos. Juana no se colocaba en el centro, caminaba junto a los demás, hablaba con soldados y civiles, escuchaba historias simples que nunca aparecerían en crónicas oficiales. Para ella, cada gesto cotidiano era parte de la restauración del reino. En Reims, la coronación se preparó con sobriedad. No había euforia desbordada, sino una emoción contenida, como quien recupera algo que creía perdido para siempre. El día de la ceremonia, Juana estuvo presente, no como protagonista, sino como testigo. Sostuvo su estandarte, no como símbolo de victoria personal, sino como promesa cumplida. Carlos fue ungido rey, y en ese acto antiguo, Francia volvió a reconocerse a sí misma. Dicen que Juana lloró, no de alegría ruidosa, sino de alivio. Como quien puede, por fin, soltar una carga largamente sostenida. Después de la coronación, muchos pensaron que su misión había terminado, que aquella joven podía regresar a su aldea, a una vida sencilla, lejos de intrigas y batallas. Pero la historia, como suele hacerlo, no siguió el camino más amable. El entorno político volvió a cerrarse, las alianzas se tensaron, las decisiones se volvieron más lentas.
Y Juana, que había sido escuchada con atención cuando traía esperanza, comenzó a ser vista con recelo cuando pedía continuidad. Ella no cambió, no se volvió ambiciosa ni exigente, seguía pidiendo avanzar, seguir liberando territorios, no dejar que el impulso se diluyera, pero ahora, las respuestas eran más evasivas. Aún así, Juana continuó acompañando al ejército, no porque buscara gloria, sino porque sentía que todavía no había terminado. El camino que había comenzado no se detenía con una coronación. Descansa, la noche sigue siendo amplia y la voz continúa. Capítulo 3, parte la quietud después del impulso tras la coronación en Reims. El tiempo pareció cambiar de textura, ya no avanzaba con la urgencia de la necesidad, sino con la lentitud cuidadosa de quienes temen perder lo recién recuperado. Juana lo notó enseguida, no en grandes gestos, sino en pequeñas decisiones postergadas, en consejos que se repetían, en planes que se dibujaban y se desdibujaban una y otra vez. El rey, ahora coronado, debía pensar en equilibrios, en alianzas frágiles, en promesas antiguas que volvían a exigir atención. Juana seguía siendo la misma. No había cambiado su manera de hablar, ni su forma de estar entre los demás, pero el mundo a su alrededor sí lo había hecho. Ya no era solo la muchacha que había devuelto la esperanza, sino una figura incómoda para quienes preferían la estabilidad a la audacia. Ella pedía avanzar hacia París, no por ambición personal, sino porque sentía que detenerse demasiado era permitir que el miedo recuperara su lugar. Algunos la apoyaban en silencio, otros la escuchaban con cortesía y luego hacían otra cosa. En el ejército, la moral seguía siendo alta, pero más frágil. Los hombres confiaban en Juana, aunque notaban que ya no tenía la misma libertad de acción. Aún así, cuando ella estaba presente, el ambiente se volvía más ordenado, más humano. Juana no disfrutaba del poder, ni buscaba influencias duraderas. No entendía las intrigas, ni quería aprenderlas. Su fuerza residía en la claridad, y la claridad, en ciertos espacios, es vista como una amenaza. Durante este periodo, hay relatos que muestran a una Juana más silenciosa, no abatida, sino reflexiva. Rezaba más, hablaba menos, y parecía aceptar que el camino no siempre avanza al ritmo del deseo. El intento de avanzar hacia París no tuvo el resultado esperado. Hubo resistencia, dudas, y finalmente una retirada. No fue una derrota estrepitosa, pero sí un golpe suave, de esos que no duelen de inmediato y dejan una sensación persistente. Juana fue herida nuevamente, y esta vez el cansancio se hizo más visible, no en su fe, sino en su cuerpo. Aún así, no se permitió caer en la amargura, aceptó cada momento como parte de un camino que ya no le pertenecía del todo. Poco a poco, su influencia comenzó a disminuir, no por un error, ni por un acto concreto, sino por la suma de silencios, de decisiones tomadas lejos de ella, de prioridades que cambiaban. Aún así, Juana continuó participando en acciones menores, acompañando tropas, defendiendo ciudades, no como símbolo grandioso, sino como una presencia constante, casi cotidiana. En una de esas acciones, en la ciudad de Compiègne, el curso de su vida dio un giro definitivo. No hubo presagios claros, ni advertencias solemnes. Fue un día como otros, con movimientos rápidos, con decisiones tomadas en el momento. Durante un enfrentamiento, Juana fue capturada. No hubo caos, ni escenas desbordadas, solo un instante en el que el camino se cerró detrás de ella. Fue entregada a aliados del enemigo, y con ello, su destino dejó de estar en manos del campo de batalla para pasar a un terreno más oscuro y silencioso, el del juicio, la palabra manipulada, y el miedo disfrazado de legalidad. Juana afrontó su cautiverio con la misma serenidad que había mostrado en libertad. No comprendía del todo las razones políticas, pero intuía que ya no se trataba de ella, sino de lo que representaba. Descansa, deja que la historia se asiente como una bruma suave. Capítulo 4, parte a el tiempo detenido. La captura de Juana no fue un final inmediato, sino una suspensión, como si el tiempo, que hasta entonces había avanzado con pasos firmes, se hubiera detenido en un punto incierto, sin saber hacia dónde continuar. Fue trasladada de un lugar a otro, siempre vigilada, siempre observada, no como una prisionera común, sino como algo que debía ser contenido, explicado.
reducido a una forma comprensible para quienes no podían aceptar lo que no controlaban. Juana ya no estaba rodeada de soldados aliados, ni de estandartes, ni de caminos abiertos. Ahora había muros, puertas cerradas, y un silencio distinto, más espeso, más cargado de intención. Aún así, no se quebró. Quienes la custodiaban esperaban miedo, arrepentimiento, confusión. Encontraron, en cambio, una calma persistente. Juana no desafiaba, pero tampoco suplicaba, respondía cuando era necesario. Callaba cuando no tenía sentido hablar. Su fe no se volvió estridente, sino más íntima, como una llama protegida del viento. El proceso que se organizó en su contra no era, en esencia, un intento de comprenderla, era un intento de desarmar lo que ella había simbolizado. No se juzgaba solo a una persona, sino a la idea de que alguien fuera del orden establecido pudiera alterar el rumbo de un reino. El juicio se desarrolló en un ambiente cuidadosamente controlado. Preguntas largas, formulaciones complejas, trampas sutiles disfrazadas de razonamiento. Juana, que no había recibido educación formal, respondía con una claridad sorprendente. No discutía teología, no intentaba imponerse, hablaba desde su experiencia, desde lo vivido, desde lo sentido. Hay un detalle que rara vez se menciona con calma. Juana no buscaba morir, no deseaba el martirio, ni se veía a sí misma como un sacrificio. Amaba la vida sencilla, la posibilidad de volver a casa, la idea de la paz. Pero tampoco estaba dispuesta a negar aquello que había guiado cada uno de sus pasos. Durante los interrogatorios, mostró cansancio, sí, pero no desesperación. A veces dudaba, a veces pedía tiempo para responder. Eso no la hacía débil, la hacía humana. El encierro fue largo, las noches se sucedían una tras otra, sin marcas claras. Juana rezaba, recordaba su infancia, los campos de Domremay, la voz de su madre, el sonido de las campanas, no como un escape, sino como una forma de mantenerse entera. Hubo momentos de confusión, de presión intensa, de soledad real, y aún así, cuando hablaba, lo hacía sin odio. No acusaba, no devolvía dureza, parecía comprender, con una lucidez tranquila, que los hombres a su alrededor también estaban atrapados en papeles que no habían elegido del todo. Mientras tanto, fuera de esos muros, el mundo seguía girando, la guerra continuaba, las decisiones políticas se tomaban, y Juana comenzaba a desaparecer de los asuntos prácticos del reino, pero su nombre, lejos de apagarse, empezaba a transformarse. Ya no era solo una presencia viva, sino una pregunta: ¿qué había ocurrido realmente? ¿Qué lugar tenía una joven campesina en una historia tan vasta? Porque su serenidad resultaba más inquietante que cualquier ejército. Juana no pensaba en su legado, pensaba en la verdad, en permanecer fiel a aquello que había sentido desde el principio, no como una obstinación rígida, sino como una coherencia profunda. Descansa. El tono se vuelve más bajo, más íntimo. Capítulo 4, parte B. Las palabras que pesan más que los muros. El juicio avanzaba con una lentitud densa, como si cada pregunta buscara no una respuesta, sino un desgaste. No era un diálogo, sino una repetición insistente, una forma de cansar el espíritu más que de esclarecer los hechos. Juana escuchaba con atención, no interrumpía, no se defendía con grandilocuencia, respondía desde un lugar simple, casi doméstico, como quien explica algo vivido y no algo aprendido en libros. Eso desconcertaba, porque no había fisuras evidentes por donde entrar. Le preguntaron por sus voces, una y otra vez, con distintas palabras, con distintas intenciones. Juana no adornó sus respuestas, no intentó convencer, ni embellecer, decía lo que había sentido, lo que había oído en su interior, y aceptaba no saber aquello que nunca había sabido. Hubo momentos en que el cansancio se volvió visible, no un cansancio desesperado, sino el agotamiento natural de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo una misma verdad frente a demasiadas dudas. Aún así, no perdió la compostura. En una ocasión, firmó una declaración que no reflejaba del todo lo que sentía, no por traición a sí misma, sino por miedo humano, por deseo de seguir viviendo, por la esperanza sencilla de volver a la quietud. Durante un breve tiempo, el juicio pareció suavizarse, pero esa paz no duró.
Juana comprendió pronto que negar lo vivido la alejaba más de sí misma que cualquier condena, y con una serenidad que no buscaba provocar, retomó su postura inicial, no con desafío, sino con coherencia. Como quien vuelve a casa después de un desvío, ese gesto, silencioso y firme, selló su destino, no porque fuera peligroso, sino porque era incorregible desde el punto de vista del poder, una persona que no odia, que no grita, que no se retracta por conveniencia, resulta profundamente incómoda. Los días finales transcurrieron con una calma extraña. Juana rezaba, hablaba con quienes se le acercaban, y mantenía una dignidad que no dependía de las circunstancias. No se veía a sí misma como una heroína trágica, sino como una joven que había seguido un camino hasta donde pudo. Su final no fue un espectáculo para ella. Fue un acto íntimo, interior, vivido con recogimiento. No hay necesidad de describirlo, basta con saber que Juana permaneció fiel a aquello que había dado sentido a cada uno de sus pasos. Tenía apenas 19 años, el silencio que siguió no fue inmediato. Durante un tiempo, su nombre fue incómodo de pronunciar, demasiado reciente, demasiado cargado, pero las historias verdaderas no desaparecen. Se transforman. Descansa, deja que esta parte se acomode suavemente. Capítulo 5, parte A. El eco que tarda en despertar después de la muerte de Juana. El mundo no se detuvo, las guerras no cesaron de inmediato, los reyes no cambiaron de rumbo de un día para otro, y la vida cotidiana siguió su curso en aldeas, ciudades y campos, y sin embargo, algo había quedado suspendido en el aire, como una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Durante un tiempo, el nombre de Juana fue evitado, no por olvido, sino por incomodidad. Recordarla implicaba recordar que una joven sin linaje, sin educación formal, sin poder tradicional, había sido capaz de alterar el ánimo de un reino entero. Para algunos, era más fácil dejarla en silencio. Pero la memoria no funciona como los decretos, no obedece órdenes, no responde a conveniencias, se filtra. Poco a poco, en conversaciones privadas, en relatos transmitidos con cuidado. En recuerdos que se resisten a desaparecer, los soldados que habían marchado con ella hablaban de su calma, de su manera de estar presente sin imponerse. Los habitantes de Orleans recordaban el momento en que el miedo comenzó a retirarse, no por una victoria inmediata, sino por una esperanza renovada. Las personas simples no hablaban de estrategia ni política. Hablaban de cómo se sentían cuando Juana estaba cerca. Mientras tanto, Francia continuaba su proceso lento de recuperación. Con el paso de los años, los ingleses fueron perdiendo terreno, no por un solo acto decisivo, sino por una suma de movimientos, alianzas y resistencias que terminaron inclinando la balanza. Cuando la guerra finalmente llegó a su fin, la figura de Juana comenzó a reaparecer con más claridad, ya no como una amenaza, sino como un símbolo, no como una joven incómoda, sino como una referencia difícil de ignorar. Décadas después de su muerte, se reabrió su caso, no por compasión tardía, sino porque el tiempo había cambiado la perspectiva. Quienes revisaron los documentos, las declaraciones, las circunstancias del juicio, no buscaban venganza, sino comprensión. El nuevo proceso no tuvo dramatismo, fue meticuloso, lento, casi silencioso, testigos, registros, contextos, y al final, una conclusión clara. Juana había sido condenada injustamente. Ese reconocimiento no le devolvía la vida, pero devolvía algo al mundo: la coherencia. Juana fue declarada inocente muchos años después de su muerte, no como un gesto simbólico vacío, sino como una afirmación serena que la verdad puede tardar, pero no se pierde del todo. Con el tiempo, su figura fue creciendo, no como un mito inalcanzable, sino como una presencia cercana, una joven que había escuchado algo en su interior y había decidido no ignorarlo. Eso, más allá de épocas y creencias, seguía resonando. Descansa, la historia se va aquietando, como un lago al atardecer. Capítulo 5, parte B. De la memoria al símbolo. Con el paso del tiempo, Juana dejó de pertenecer únicamente a los archivos y a los relatos de guerra. Su historia comenzó a moverse en un espacio distinto, más silencioso, más profundo.
no fue un cambio repentino, no ocurrió de un año para otro, fue un proceso lento, como crecen las raíces bajo la tierra sin que nadie las vea. Para muchos, Juana empezó a representar algo más que un episodio histórico, se convirtió en una figura que hablaba de coherencia, de fidelidad a una voz interior, de la posibilidad de actuar sin perder la sencillez, no como un modelo imposible, sino como una presencia humana, cercana. En las aldeas, su nombre se transmitía sin adornos grandiosos, no como el de una guerrera feroz, sino como el de una joven que no se apartó de aquello que sentía verdadero. En las ciudades, los artistas comenzaron a imaginarla, cada uno a su manera, siempre intentando capturar no la violencia, sino la calma que la rodeaba. Con el tiempo, la Iglesia también volvió la mirada hacia su historia, no con prisa, no con urgencia política, sino con la distancia que permite observar con claridad. El reconocimiento de su santidad no fue un acto ruidoso, sino un gesto reflexivo, como quien acepta que la fe puede manifestarse en formas inesperadas. Juana fue canonizada siglos después, y aún así, para muchos, su santidad no residía en ese título, sino en la coherencia de su vida breve, en la forma en que nunca buscó poder, nunca acumuló riquezas, nunca se colocó por encima de otros, solo caminó el tramo que sintió que debía caminar. Hay una curiosidad que a menudo pasa desapercibida. Juana nunca escribió su historia, no dejó libros, ni manifiestos, ni explicaciones finales. Todo lo que sabemos de ella proviene de voces ajenas, de preguntas, de recuerdos. Y tal vez por eso, su figura permanece abierta, sin encerrar, sin imponer una sola lectura. Cada generación la ha mirado desde su propia necesidad. Algunos han visto en ella una figura religiosa, otros un símbolo de identidad nacional, otros más, la imagen de alguien que se atrevió a escuchar cuando todos pedían silencio, y en ese cruce de miradas, Juana sigue viva, no como un personaje inmóvil, sino como una presencia que se adapta, que acompaña, que no exige, descansa. La historia empieza a cerrar sus círculos. Capítulo 6, parte A. Una huella que no pesa cuando la historia se aleja de los hechos y se acerca a la contemplación. Los nombres dejan de ser ruidosos. Juana de Arco, tan ligada durante siglos a banderas, debates y símbolos, puede entonces mirarse desde un ángulo más sereno. Su vida fue breve, pero no apurada. Cada paso, visto en conjunto, parece haber seguido un ritmo interior que no dependía del aplauso ni del rechazo. Juana no vivió para convencer al mundo, vivió para ser fiel a aquello que sentía verdadero. No tuvo tiempo de envejecer, ni de adaptarse, ni de explicar su propia historia con distancia. Y quizás por eso, su figura permanece tan clara, sin capas acumuladas por el paso de los años, como una nota sostenida que aún resuena mucho después de haber sido tocada. En un mundo marcado por la fuerza, por la herencia y el rango, Juana mostró otra forma de presencia. No gritó más fuerte que los demás, no se impuso por violencia, no dominó con miedo. Su influencia nació de una convicción tranquila, de una coherencia que se percibía sin necesidad de explicación. Hay algo profundamente humano en su historia. No fue infalible, no fue invulnerable, no estuvo libre de dudas, sintió miedo, cansancio, soledad, y aún así, siguió adelante con una dignidad sencilla. Tal vez por eso, su legado no exige admiración ruidosa, no pide monumentos gigantes, ni gestos exagerados, se acomoda mejor en el silencio, en la reflexión personal, en esos momentos en los que alguien se pregunta si debe escuchar aquello que lleva dentro. Juana no ofrece respuestas cerradas, no dice qué camino tomar ni cómo hacerlo, solo deja una presencia, una posibilidad, la idea de que incluso en tiempos confusos, una voz clara puede existir sin necesidad de imponerse. Descansa, ya casi hemos llegado al último tramo. Capítulo 6, parte B. El susurro que permanece cuando una historia ha sido contada con calma, no se cierra con una puerta, sino con una ventana entreabierta. La vida de Juana de Arco no necesita un final firme, porque nunca se sostuvo en el desenlace, sino en el trayecto. Imagina por un momento a la joven Juana no como figura histórica, no como símbolo, sino simplemente como alguien que camina, una muchacha de paso tranquilo, con los pies en la tierra, la mirada atenta, y un mundo interior tan vasto como silencioso.
todo lo que ocurrió después. Las batallas, las coronaciones, los juicios, las reinterpretaciones, son capas que el tiempo fue sumando, pero debajo de ellas permanece algo intacto, una coherencia serena, una fidelidad sin ruido. Tal vez ese sea el verdadero legado de Juana, no la victoria ni la derrota, no el reconocimiento tardío, sino la posibilidad de vivir sin traicionarse, incluso cuando el mundo empuja en otra dirección. Hay noches, como esta, en las que las historias no buscan enseñar, sino acompañar, y la historia de Juana se acomoda bien en ese lugar, no exige atención, no pide emoción intensa, solo permanece, como una luz tenue al borde del sueño. Si mañana alguien recuerda su nombre, tal vez no piense en fechas ni batallas, sino en la idea sencilla de escuchar con honestidad, de caminar con dignidad, de aceptar que incluso una vida breve puede dejar una huella profunda sin hacer ruido, y ahora, ya no. Es necesario seguir, deja que la historia se disuelva en el fondo de la noche, como una voz que se aleja sin desaparecer del todo, respira, descansa, la llama sigue encendida, pero ya no necesita palabras. Curiosidades de Juana de Arco. Hay curiosidades sobre Juana de Arco que no buscan sorprender, sino acercarnos un poco más a la persona detrás del nombre. Pocos saben, por ejemplo, que Juana nunca aprendió a leer ni a escribir, y aún así dictaba cartas con una claridad que desconcertaba a soldados, nobles y clérigos. No firmaba con palabras, sino con una pequeña cruz, como quien deja una huella humilde en medio de decisiones enormes. Se cuenta también que prefería llevar el cabello corto no por rebeldía, sino por practicidad. Decía que así podía moverse mejor, dormir con más comodidad y sentirse menos vulnerable. Para ella, no era un gesto simbólico, era simplemente una necesidad tranquila en un mundo agitado. Aunque lideró ejércitos, Juana no disfrutaba de la violencia, solía llorar después de las batallas, no por miedo, sino por el dolor ajeno. Intentaba, siempre que podía, convencer a los enemigos de retirarse antes de que comenzara el combate. Prefería la palabra cuando el mundo insistía en la espada. Otro detalle poco conocido es que llevaba consigo un pequeño estandarte mucho más a menudo que una espada. Decía que le gustaba más sostener un símbolo de esperanza que un arma. Para Juana, la presencia era más poderosa que el golpe. Durante su juicio, cuando fue interrogada sin descanso, respondía con una serenidad que sorprendía incluso a sus acusadores. No discutía, no alzaba la voz, escuchaba, pensaba, y hablaba solo lo necesario. Esa calma, más que sus palabras, fue lo que incomodó a muchos, y quizás la curiosidad más silenciosa de todas es que Juana nunca se consideró especial. Jamás habló de sí misma como heroína, ni como enviada divina en un sentido grandioso. Se veía como alguien común haciendo lo que debía hacerse, nada más, nada menos. Tal vez por eso, siglos después, su historia sigue acompañando, no porque fuera inalcanzable, sino porque fue profundamente humana. Deja que estos pequeños detalles se acomoden en la noche, como estrellas suaves, sin apuro, sin ruido. Hay un detalle curioso en la relación de Juana con el rey Carlos VII. Cuando finalmente se encontraron, él decidió probarla. Se ocultó entre la corte, mezclado con nobles y sirvientes, para ver si realmente lo reconocería. Juana entró en la sala, miró alrededor con calma y caminó directamente hacia él. Sin dudar, no lo hizo con solemnidad exagerada, sino con naturalidad, como si reconocerlo fuera lo más sencillo del mundo. Ese momento silencioso marcó el inicio de una confianza que cambiaría el rumbo de Francia. También se dice que Juana tenía una forma muy directa de hablar, incluso con los poderosos. A los generales que dudaban no los humillaba ni los enfrentaba con ira, simplemente los miraba y les hablaba con una honestidad desarmante. Algunos cronistas cuentan que más de un comandante experimentado se sintió, por primera vez, verdaderamente escuchado. Con el duque de Alencon, uno de sus aliados más cercanos, Juana mantuvo una relación casi fraternal. Él la admiraba profundamente no por sus visiones, sino por su prudencia. Decía que Juana sabía cuándo avanzar y, algo poco común en la guerra, cuándo detenerse. Esa capacidad de medir el momento la hacía parecer mucho mayor de lo que era. Durante los campamentos, Juana prefería dormir cerca de los soldados comunes antes que rodearse de
comodidades, compartía el pan, escuchaba historias, rezaba con quienes se lo pedían, no buscaba ser venerada, su cercanía era tranquila, sin discursos ni gestos grandiosos, por eso muchos decían que luchar a su lado era sentir que no estaban solos. Hay registros de que, cuando algún soldado blasfemaba o se burlaba de la fe, Juana no lo castigaba, solo le pedía, con voz suave, que cuidara sus palabras. Sorprendentemente, la mayoría obedecía, no por miedo, sino por respeto. Durante su cautiverio, mantuvo diálogos con clérigos de gran formación intelectual, muchos esperaban confundirla, hacerla caer en contradicciones, pero Juana respondía con frases simples, a veces incluso con preguntas. Esa sencillez, más que cualquier argumento complejo, dejaba a sus interlocutores en silencio. Una curiosidad poco mencionada es que Juana hablaba con frecuencia de su hogar, recordaba a sus padres, los campos, los sonidos del pueblo. Nunca habló con desprecio de su origen humilde, al contrario, parecía llevarlo consigo como un ancla, algo que la mantenía firme en medio del torbellino histórico. Y quizá lo más humano de todo es que, pese a su fama creciente, nunca pidió recompensas. Cuando le preguntaron qué deseaba a cambio de su servicio, habló de cosas simples: el bienestar de su familia, la paz para su tierra, el regreso al hogar cuando todo terminara. Así, entre reyes, soldados y jueces, Juana siguió siendo Juana, no una figura distante, sino una presencia cercana, hecha de silencios, miradas firmes y palabras justas. Deja que estas pequeñas escenas se acomoden despacio, la historia no se aleja, solo baja la voz, como la noche cuando ya sabe que estás por dormir. Hay registros que cuentan que Juana tenía un gran sentido de la orientación, en caminos que nunca había recorrido, sabía por dónde avanzar sin mapas ni guías expertos. Algunos soldados decían que parecía sentir el rumbo correcto, ella nunca lo explicó, simplemente caminaba y el resto la seguía. Una curiosidad poco mencionada es que Juana detestaba los lujos. Cuando la vistieron con ropas finas en la corte, se sentía incómoda, casi fuera de lugar, prefería telas simples, limpias, funcionales, no porque despreciara la riqueza, sino porque no la necesitaba para ser quien era. Durante las campañas, Juana pedía que los campamentos mantuvieran cierto orden y limpieza, no por disciplina militar estricta, sino porque creía que un entorno cuidado ayudaba a mantener la calma interior. Para ella, el orden exterior reflejaba el equilibrio interno. Pocos saben que, en varias ocasiones, advirtió sobre derrotas inminentes cuando no fue escuchada. No lo decía con reproche después. Nunca utilizó el yo lo dije, aceptaba los errores colectivos con una serenidad llamativa, como si entendiera que el camino humano siempre incluye tropiezos. Otra curiosidad delicada es que Juana tenía un gran respeto por las mujeres mayores, las escuchaba con atención, les pedía consejos sobre cosas simples de la vida diaria. Nunca se creyó superior, ni siquiera cuando el mundo comenzó a tratarla como símbolo. Durante su encierro, hay testimonios que indican que cantaba en voz baja, no himnos grandiosos, sino melodías sencillas, casi infantiles. Era su forma de mantenerse presente, de no dejar que el silencio se volviera demasiado pesado. Un detalle muy humano es que Juana tenía miedo a las alturas, sin embargo, nunca lo usó como excusa. Cuando debía cruzar murallas o torres, lo hacía con determinación tranquila, sin ocultar su temor, pero sin dejar que la dominara. También se sabe que nunca buscó fundar un movimiento propio, no dejó discípulos, ni reglas, ni enseñanzas organizadas. Su paso por la historia no fue una estructura, sino un gesto, y los gestos, a veces, perduran más que los sistemas. Por último, una curiosidad que suele pasar desapercibida: Juana tenía una risa suave, breve, casi tímida. No reía con estruendo, reía como quien se permite un instante de descanso en medio de una tarea grande, y quizás ahí esté uno de sus secretos más profundos. En no haber dejado de ser humana cuando el mundo quiso volverla leyenda. Deja que estas últimas historias se diluyan lentamente, como huellas en la arena cuando la noche avanza y todo se vuelve quietud. Break time igual a 1000 ms/diagonal. La historia de Juana de Arco comenzó lejos del ruido del mundo, en un rincón humilde de Francia, entre campos abiertos, ritmos simples y una vida marcada por la tierra.
La fe cotidiana y el silencio. No nació destinada a cambiar la historia, ni fue criada para mandar. Fue una niña atenta, observadora, profundamente conectada con su entorno y con una voz interior que fue creciendo con el paso de los años, mientras su país se desgastaba en una guerra larga y confusa, mientras el miedo y la incertidumbre se volvían parte de la vida diaria. Juana sintió que no podía quedarse al margen, no por ambición, no por deseo de gloria, sino por una convicción tranquila que no la dejaba descansar. Escuchó lo que otros no se animaban a escuchar y decidió actuar cuando la mayoría solo resistía. Su llegada al mundo del poder fue improbable, casi imposible. Una joven campesina, sin educación formal, sin apellido importante, logró ser escuchada en una época donde la autoridad estaba reservada a unos pocos. No convenció por fuerza, sino por coherencia, no impuso, simplemente estuvo. Presenté con una certeza que se sentía más que se explicaba, en el campo de batalla. Juana no fue una figura sedienta de violencia, fue una presencia que ordenaba, que alentaba, que sostenía, prefería un estandarte a una espada, la palabra antes que el golpe. Su liderazgo no nacía del miedo, sino de la confianza que despertaba en quienes la rodeaban. Inspiró soldados, devolvió esperanza a un pueblo cansado y ayudó a cambiar el curso de una nación en uno de sus momentos más oscuros. Pero el mundo no suele ser amable con quienes no encajan. Cuando la utilidad política se agotó, Juana quedó sola, fue juzgada, cuestionada, observada con lupa, y aún así, no gritó, no renegó, no se desdijo, sostuvo su verdad con una calma que desconcertó a todos, no porque no tuviera miedo, sino porque había decidido no traicionarse. Su vida fue breve, pero no incompleta, no necesitó años para dejar huella. No necesitó explicar su legado, lo dejó sembrado en las decisiones, en los gestos, en la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, su figura fue reinterpretada, discutida, reivindicada, pero más allá de símbolos, banderas o debates, permanece algo esencial, la historia de una persona común que eligió escuchar su voz sin tirier y caminar en consecuencia. Juana de Arco no nos dejó un manual ni respuestas cerradas, nos dejó una posibilidad, la idea de que incluso en medio del caos, la fidelidad a uno mismo puede ser una forma de valentía silenciosa. Y ahora, cuando la historia se aquieta, ya no es necesario retener nada, deja que las imágenes se disuelvan, que los nombres se vuelvan suaves, que la voz se apague lentamente como una llama que no se extingue, solo descansa. La historia ya fue contada, y tú puedes dormir tranquilo, sabiendo que algunas vidas, aunque breves, siguen acompañando en silencio. Si este video te ayudó a relajarte, puedes suscribirte al canal para más historias tranquilas. Dejar un like también ayuda a que este espacio siga creciendo. Buenas noches y dulces sueños.